¿eh? Sin duda. Bueno, Esta en realidad sí que sí. sí, ha sido intensa porque no ha habido ni un día sin noticias importantes y relevantes, ciertamente. Bueno, como cada día efectivamente tiene su afán, empezamos por el lunes, si te parece, porque esta semana empezó con los reyes y la princesa Leonor, rodeados de militares en la Pascua Militar. Oye, furor el que causa la princesa, ¿eh? Sin duda, Eni, yo creo que da un aspecto a la monarquía de juventud y además de juventud sana que le viene muy bien. Sí. Es verdad que el rey Felipe ha intentado, desde que ha llegado a la zarzuela como rey, como jefe de Estado, de dar una imagen institucional, de dar una imagen evidentemente de renovación de la monarquía y de tranquilidad y de seguridad que que gusta mucho dentro de los ciudadanos, porque ahora mismo con la inestabilidad política que vivimos, pues lógicamente ese tipo de imágenes son muy valoradas. Y bueno, la incorporación de la princesa Leonor ha sido todo un acierto y ha sido un paso adelante en este sentido para la propia monarquía. De hecho, si te das cuenta, en buena medida le ha restado un protagonismo grande a la propia reina Leticia, que estaba mucho más presente en todas partes, y ahora, sin embargo, pues le copa terreno en este sentido su hija, la princesa de España. Bueno, es verdad que en esas imágenes tiene un gran protagonismo, porque es verdad que tiene como una especie de luz propia. La princesa heredera que gusta a la gente de su generación, y también nos gustan los que no somos de su generación, pero es verdad que tiene esa imagen como de juventud sana que tanto necesitamos. Bueno, y sana y preparada. Y preparada, efectivamente. Y entregada a la causa. Porque evidentemente no es fácil estar el Día de Reyes en la Pascua Militar y salir corriendo después al día siguiente a la Escuela Militar de Zaragoza para terminar su segundo año de carrera de carrera en la academia. Claro, efectivamente. Bueno, pues mientras la princesa Leonor estaba con sus padres y después volvía a recuperar esa instrucción militar que está recibiendo, hay otra parte de la familia que estaba celebrando en Abu Dhabi con el rey emérito su 86 cumpleaños. Sí, a mí me da mucha pena que lo tengan que celebrar en Abu Dhabi, ¿no? Yo preferiría que viviera en España el rey Juan Carlos. Pero es verdad que últimamente yo creo que las imágenes que se ven del rey Juan Carlos no deben de gustar mucho en zarzuela, porque son completamente diferentes de lo que está marcando el rey Felipe. Bueno, esa imagen de rodeado el rey Juan Carlos en sus 86 cumpleaños de una parte de su familia, puesto que no asistieron ni el rey ni la reina ni la princesa y la infanta Sofía, y tampoco asistió la reina Sofía a esa celebración, pero sí asistieron todos los demás hijos y amigos, etcétera. Pues ciertamente son imágenes lúdicas que, bueno, que está bien que se hubiera hablado además de que se ha reunido para celebrar su cumpleaños, faltaría más, pero ceder unas imágenes a las revistas para que salgan imágenes encima tan polémicas, cortando la tarta con el pendón de la Casa Real puesto por encima, pues se ha interpretado de todas las maneras por toda la gente, pues ciertamente son imágenes que no ayudan, desde luego, a los partidarios de la monarquía. Pues no, desde luego, yo creo que el rey emérito ha decidido que se pone el mundo por montera, pero no está haciendo ningún favor a su hijo, ¿eh? Y él tendría que saber de qué habla, porque a él tampoco su padre se lo puso demasiado fácil en un momento dado. Hombre, no le hagas esto a tu hijo, facilítale un poquito las cosas, o por lo menos no te dediques a fastidiarla. Pero sí, bueno, 86 años, los ha celebrado por todo lo alto, y ahí quedan esas imágenes. Imágenes que, por otro lado, ya han pasado al olvido, teniendo en cuenta que el miércoles en el Senado, reconvertido en Congreso, bueno, pues tuvo lo suyo con esas cesiones increíbles, insólitas, inauditas,
todos los adjetivos que le queramos poner de Pedro Sánchez o del Partido Socialista o del Gobierno, o de todos juntos, mejor dicho, a Junts y a Carles Puigdemont. Los propios de Junts estaban asombrados de todo lo que habían conseguido sin pedirlo y a cambio de abstenerse en la votación de 3 decretos, de los cuales 2, por cierto, salieron adelante. Sí, la verdad es que fue un esperpento. En primer lugar, sí, porque, oye, las prisas por el gobierno por sacar la ley de amnistía adelante, bueno, son incomprensibles. Aunque, evidentemente, visto lo visto este miércoles, pues sabemos que es que viven bajo la prisión permanente del independentismo. Pero es verdad que habilitar el Senado, porque el Congreso de los Diputados está en obra para poder permitir que sea hábil el mes de enero, que siempre es inhábil, y bueno, encontrarse con que ni siquiera tenían sistemas de votación suficientes para todos los diputados, porque claro, los senadores son mucho menos que los diputados y tuvieron que hacer votos telemáticos, después hubo errores en los votos telemáticos, hubo que repetir las votaciones, al final se tuvo que votar en voz alzada, es decir, un descontrol absoluto, pero como está siendo esta legislatura, porque claro, si vemos después lo que pasó el miércoles con ese tira y afloja hasta el final, con Junts, que decía que no iba a apoyar, y que el gobierno a la carrera, incluso diciendo que se habían caído las votaciones para poder ampliar un poco el plazo, y en vez de terminar a las 3, terminaron a las 3:30 para negociar en esa media hora con Junts los pactos finales, pues fue bastante una imagen de nuestro país complicada. Más bien que de nuestro país complicada, yo diría de un gobierno que evidentemente se encontró con la debilidad parlamentaria que tiene y que lógicamente por esa debilidad parlamentaria pues se aprovechan los más radicales que están alrededor de él para sacar todo el partido que puedan. Bueno, hay una cosa que llama muchísimo la atención, Antonio, el tema de pasar competencias de inmigración a Cataluña. Es que eso no tiene por dónde agarrarse. Se supone que son competencias estatales que tú no puedes trocear a tu gusto para dárselas a unos y otros no. Y luego recordemos que la política inmigratoria por la que aboga Junts se parece muchísimo más a la de Vox que a la de cualquier partido de los que se autodenominan progresistas. Es decir, estamos dejando la inmigración en Cataluña en manos de unos señores absolutamente xenófobos, como son todos los nacionalistas por otro lado, que se creen siempre superiores a los demás y con unas restricciones, ya ha dicho Carles Puigdemont, que a la hora de la verdad parece que es el auténtico presidente en la sombra de este país, que su intención es decidir a quién expulsan de Cataluña o no, que de entrada pues seguramente se va a expulsar a todos aquellos que no hablen, inmigrantes que no hablen catalán, hacia dónde los van a... Es que esto es un auténtico despropósito. Claro, el despropósito ya empieza en que negocian el Partido Socialista y Junts unas competencias para la Generalitat de Cataluña cuando ninguno de los dos gobierna la Generalitat de Cataluña. Efectivamente, esta es Esquerra Republicana. Es Esquerra Republicana de Cataluña, que después al día siguiente ha tenido que llamar al ministro Bolaños para preguntarle que a qué se están refiriendo con eso de los traspasos de la inmigración. Es decir, sorprende hasta eso. Pero después ya es que darle a un partido como Junts el tema de la inmigración es prácticamente situar en la política migratoria en Cataluña como la de Le Pen, como la de Le Pen o la de Vox, que tú decías, sí, señor, en estos momentos. O sea, tanto, ¿no? Muro, tanto rollo, tanto no quiero juntarme con esto mismo. Pero vamos a ver, pero que estamos hablando de un partido que está abogando por decidir qué inmigrantes entran, quiénes no, basándose, entre otras cosas, por ejemplo, en que hablen o no catalán. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? O hacemos muros contra los extremistas, contra la extrema derecha, o no lo hacemos. Pero aquí unos sí y otros no. A mí me tiene pasmada esto, completamente. Pero es que además Cataluña es frontera con Francia. Claro. Por tanto, es frontera de la Unión Europea interna. ¿Qué va a pasar en esos momentos? ¿Se les va a conceder también que ellos puedan expulsar a los inmigrantes? ¿A dónde? Pues Francia no lo va a admitir.
¿Qué los va a expulsar? ¿A Valencia o Aragón? Bueno, pues que se tienten las ropas Valencia y Aragón. Pero aparte de todo, es que es verdad que, hombre, hay competencias exclusivas del Estado que por ley orgánica se han cedido a las comunidades autónomas, por tanto, se podría ceder. Pero el Tribunal Constitucional ha marcado claramente en diversas ocasiones que la inmigración no es una de las competencias que se puede ceder, puesto que es fundamentalmente una competencia estatal importantísima, primordial, fundamental. Y claro está, es que conceder en esto, otra cosa es que se concediese cuestiones internas como la cuestión social o el tratamiento que se pueda dar allí a los inmigrantes, etcétera, pero concederles la posibilidad de expulsar a inmigrantes, de elaborar documentos que son del Estado como documentos de trabajo para poder dárselos a los inmigrantes, a unos sí y a otros no, me parece que es desarmar por completo a un Estado y dejar, bueno, pues hacer lo que viene intentando el independentismo siempre, que es darle una estructura de Estado a Cataluña que no le concede la propia Constitución, claro está. En fin, hay tal desconcierto, tal despropósito, tal lío, que fíjate, Antonio, hoy, por ejemplo, bueno, se viene rumoreando ya desde hace tiempo que la intención de Pedro Sánchez ante este panorama es darse a la fuga. Cuando digo darse a la fuga es buscar un huequecito en la Unión Europea y apartarse de todo este lío. Hoy el diario La Razón, por ejemplo, bueno, habla precisamente de esto, de que los planes de Pedro Sánchez, en vista de que esto va a ser ingobernable, pasan por marcharse a la Unión Europea. Hombre, si consiguiera la presidencia del Consejo Europeo, que por lo visto es a lo que aspira, estaría encantado de la vida. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, yo creo Europa, que por otro lado, claro. Veo que tal y como ha empezado la legislatura, tratar de alargarla en demasía va a ser un suplicio para Pedro Sánchez y va a ser un suplicio para España. Y a mí me parece que la mejor solución que podría tener Pedro Sánchez es convocar unas elecciones anticipadas y que hablaran los españoles antes de seguir dando pasos y desangrar de esta manera a nuestro país. ¿Que Pedro Sánchez esté por esa tarea? Pues fíjate, yo lo dudo. Pues no parece. Porque a mí me parece que Pedro Sánchez es un tipo que pretende estar aquí 4 años gobernando, porque es que además muchas veces pensamos que es que está cediendo a los chantajes de los nacionalistas, pero viendo que él es pertinaz en pactar con todo el mundo independentista, con Batasuna, con Podemos, con Sumar ahora, pues es que a mí me parece que ese es el tipo de política en el que él se movería y por consiguiente, bueno, pues se encuentra cómodo con esa política progresista que él dice que está haciendo, que al final, si te das cuenta y lo analizas bien, es la política que ya hizo Zapatero en 2004 hasta 2008, pero que después se truncó sus planes, que son los que está desarrollando en este momento Sánchez, porque se metió la crisis internacional por medio que se llevó a España económicamente. Bueno, pues hemos visto lo que hemos visto por 2 decretos, esas sesiones que ha hecho, verás cuando empecemos con los presupuestos. Bueno. Hombre, yo si fuese Bildu, si fuese PNV, si fuese Esquerra, empezaría a pedir lo primero que se me pase por la cabeza. Claro, puestos a exigir y viendo que te hacen caso, pues que Pedro Sánchez salga en todas las ruedas de prensa con chapela. Ya está, y saldrá. Claro, de verdad, yo aprovecharía estamos hablando de cosas muy serias y estoy un poco en broma, pero ya puesto a pedir tonterías, pues no, pues ya pedimos absolutamente todo. Es que, Eli, ten en cuenta una cosa, que en la situación en que han dejado este pacto al PNV y a Esquerra Republicana de Cataluña, en una situación muy ahogada. Pues claro, prácticamente quedado como los pagafantas. Es decir, Junts ha aguantado, ha tirado de la cuerda hasta extremos que se podía romper y le han dado de todo. Pues ahora me imagino que con unas elecciones en el País Vasco y unas elecciones en Cataluña dentro de nada, pues tanto Bildu como el PNV como Esquerra Republicana de Cataluña van a pedir al máximo, claro, cuando lleguen los presupuestos, lógicamente. Claro, Urkullu, que ya sabemos que no va a ser el candidato en las elecciones vascas, pero ya está pidiendo inmigración también, ha dicho, cuidado, si este lo tiene, yo también. Entonces veremos a ver cómo acaba
todo este lío con un gobierno absolutamente desnortado. Fíjate, Yolanda Díaz, vicepresidenta ministra de Trabajo, hoy se ha subido por fin el salario mínimo interprofesional un 5%, que está muy bien. Pero claro, se ha hecho no solamente a espaldas de la patronal, los empresarios. Ayer teníamos a un representante de la COE en este programa, sino que las formas son de niña pequeña de pataleta. ¿Que no quieres que lleguemos a un acuerdo? Pues entonces lo voy a subir más. ¿Pero qué criterios económicos son esos? Hombre, las cosas se toman con unos criterios, como está la economía. ¿Cuánto se puede subir el salario mínimo sin que nos vayamos todos por el sumidero? Y se sube todo lo que se pueda subir. Pero esto de, como te niegues, te voy a fastidiar y voy a subirlo más. ¿Pero qué criterios son estos? No, bueno, es una extorsión lo que le hicieron en realidad a los empresarios. Porque, oiga, nosotros hemos negociado que vamos a subir un 4%. Pero como ustedes no se sienten a firmar el acuerdo, pues resulta que lo subimos, pues como lo han subido, hasta un 5%. Bueno, pues veremos a ver dónde nos vamos. Sobre todo lo que tendrían que pensar es que este es un tema muy delicado, porque está muy bien que se suba el salario mínimo, porque, oye, son 2 millones de personas, hombre, claro, lo menos en España, que se van a beneficiar de eso. Pero estamos hablando de microempresas. Claro. No estamos hablando ya de empresas, estamos hablando de microempresas, porque el salario mínimo fundamentalmente afecta a microempresas. Sí. Microempresas que algunas no pueden pagar ese salario mínimo y, por tanto, o cierran o despiden a las personas o llegan a acuerdos por detrás a esas personas y las llevan a la economía sumergida. Y ese es el auténtico problema, que sectores como los asistentes en casa o sectores como la agricultura pueden realmente o bien cerrar su sector porque no tienen posibilidad de pagar esta subida del salario mínimo interprofesional porque están ya en los huesos, o si no, negociar con sus trabajadores que se vayan a la economía sumergida y pagarles en negro. Y eso es muy malo para los trabajadores y muy malo para el país. En fin, que tenemos lo que tenemos en algunas cosas, nos entra hasta la risa, pero gracia tiene muy poca, ¿eh? Cuidadito con lo que estamos haciendo, que hay otros países que empezaron así y han acabado como han acabado. En fin, hay tantísimas cosas que comentar que no nos da tiempo más, Antonio, pero de aquí a la semana que viene habrá por lo mismo. Nada, como siga así la actualidad, en vez de un programa semanal tendremos que hacer varios. Tendremos que hacer uno al día porque es que no damos abasto. Antonio Martín Bomón, la semana según Bomón, el próximo viernes. Que tengas un estupendo fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Beso, hasta luego. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda